buenas noches. Vamos a ver rápidamente una sección de la oración simple que resulta algo más compleja de las que hemos venido estudiando en tutoriales anteriores, y es la diferencia entre las oraciones impersonales reflejas y las oraciones pasivas reflejas. Bueno, si os fijáis en estos dos parejas de oraciones que os he puesto aquí en el recuadro, se vive bien en España y se premió a los ganadores. Lo que tienen en común es la presencia de un se, más un verbo. En el caso del verbo vivir es intransitivo, es decir, es un verbo que no se construye con complemento directo. A continuación lleva un complemento circunstancial de modo, que es bien, y un complemento circunstancial de lugar, que es en España, ¿no? La de abajo es muy parecida, es decir, lleva un se también, pero en este caso el verbo premiar sí que es transitivo, y luego a continuación lleva un complemento directo de persona con su correspondiente preposición a. Bueno, fijaros bien en estos dos ejemplos, porque de aquí sacamos las consecuencias más importantes para distinguir las oraciones impersonales reflejas. La primera de ellas es que el verbo tiene que ir obligatoriamente en tercera persona del singular, no vale en otra, no vale en primera ni en segunda. En castellano es obligatoria la tercera persona del singular. La segunda es que el núcleo del predicado tiene que ser o un verbo intransitivo, por ejemplo nadar, vivir, soñar, o un verbo transitivo pero con un complemento directo con adelante. Y la tercera conclusión es que el significado de estas oraciones es un significado que se llama genérico, o sea, un significado de cualquier persona, de todo el mundo que esté en esa situación. Cuando decimos, por ejemplo, se nada muy bien en esta piscina, quiere decir que cualquier persona que nade en esa piscina lo haría bien. Por lo tanto, estas oraciones no tienen sujeto, tienen una interpretación de tipo general. Y ahora veamos este otro grupo, del tipo se publicó la noticia o se abrieron las puertas. Aparentemente son similares. El verbo publicar es un verbo de tipo transitivo, pero hay una diferencia trascendental, y es que estas oraciones sí que tienen sujeto. El sintagma que acompaña al verbo realiza la función de sujeto paciente. Mirad en esta de aquí abajo, igual. Las puertas es el sujeto de abrieron. Y diréis, ¿y cómo podemos comprobar que es el sujeto? Pues simplemente haciendo el método de la concordancia. Si en esta primera oración cambio el verbo que está en singular, lo pongo en plural, ¿se puede decir en castellano se publicaron la noticia? No, no es una oración correcta en español. Por tanto, la noticia es el sujeto, o sea, esto demuestra que está concordando con el verbo. Y lo mismo aquí debajo. En este otro ejemplo, si ahora aquí el verbo que está en plural lo paso a singular, ¿podría decir en español una oración como por ejemplo se abrió las puertas? No, no es una oración correcta. Esto demuestra que las puertas es el sujeto paciente del verbo abrió. Esta es la principal diferencia entre los dos tipos de oraciones que estamos estudiando. Las oraciones pasivas reflejas, el verbo puede ir en tercera persona del singular, pero también puede ir en plural. El verbo es obligatoriamente transitivo. Y además, en estas oraciones hay sujeto paciente. Porque el sentido que tienen estas oraciones es el mismo que el de una oración pasiva cualquiera. ¿Entendéis? O sea, cuando decimos, por ejemplo, se recogieron los heridos, es como si estuviéramos diciendo los heridos fueron recogidos. Y si decimos se abrieron las puertas, es como si estuviéramos diciendo las puertas fueron abiertas. O sea, esta es la pasiva que se utiliza más en el español, a diferencia del inglés, que utiliza muchísimo más la pasiva con el verbo ser. Por lo tanto, en conclusión y ya para terminar, las oraciones impersonales reflejas tienen que ir obligatoriamente en tercera persona del singular. El tipo de verbo podrá ser transitivo con complemento directo de persona o intransitivo. Y al lado del verbo puede ir cualquier tipo de complemento siempre que no haya sujeto. Mientras que en las oraciones pasivas reflejas, el verbo podrá ir en tercera del singular o del plural, pero el verbo es obligatoriamente transitivo. Y llevan un sujeto paciente a continuación. Nos había pasado la diapositiva, vamos a ver
un ejemplo de oración, de un análisis de una oración pasiva refleja. Por ejemplo, si ponemos la oración los perfumes se extraen de las plantas. En esta oración lo primero que tendríamos que darnos cuenta es de que el sentido de esta oración es los perfumes son extraídos de las plantas. O sea, es una oración de tipo pasivo. El sujeto es los perfumes, porque si fijaros, si yo aquí cambio la concordancia y pongo el perfume se extrae. No podría decir el perfume se extraen. Es una oración que no es correcta. Esto demuestra que el predicado y el sujeto están, el núcleo del predicado y el sujeto están concordando. Bueno, pues vamos al predicado. Su núcleo será el verbo extraen. Y ahora fijaros, se es lo que vuelve la oración pasiva, es lo que la convierte en pasiva. Por lo tanto, lo analizamos en este caso ya no como complemento directo y indirecto, lo analizamos como MP, como marca de pasiva. Y luego ya nos quedaría solamente de las plantas, que sería un complemento circunstancial del lugar, de donde se extraen. ¿Lo veis? Y ahora veamos ya para terminar un ejemplo de impersonal refleja. Por ejemplo, si decimos se come muy bien aquí, ¿lo veis, no? Vemos esta oración, el significado de esta oración es que cualquier persona que coma en el restaurante va a comer muy bien. Esta oración no tiene sujeto, tiene un significado general, tiene solamente predicado. Marcamos el verbo, es el verbo come. Muy bien, como come, complemento circunstancial de modo. Aquí, complemento circunstancial de lugar. Y ahora el se le ponemos marca de impersonalidad, porque es lo que transforma esta oración en oración impersonal. Así que nada más, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya servido, que lo podáis ver varias veces y que sirva para que tengáis un criterio para distinguir con claridad estos dos tipos oracionales que incluso en el nombre, ya sabéis que se le pone el adjetivo refleja al lado, son muy parecidos en la gramática del español, pero que tienen ciertas diferencias interesantes. Así que gracias y nada más. Un saludo.